Doctora, no se escucha. Oh, perdón, ahora sí. Ya, ahora sí, ya se escucha. Gracias. Les decía que, bueno, está aquí el video ya de Sampieri. Lastimosamente no tiene Sampieri todo el curso de todo el libro, o sea que no vamos a poder ver todo el libro de Sampieri acá, pero son pequeñas cápsulas de más o menos unos 10 minutos donde nos habla sobre toda la parte de investigación. Y además hay algunos videos más de algunos cursos virtuales que yo pasé, que voy a tratar de conseguirlos para que se los pase a ustedes específicamente también sobre investigación en medicina, en ciencias de la salud. Y lo que les decía, José Daniel, ¿ya se escucha? ¿Se escucha o no se escucha? Aquí me sale que se escucha. Bueno, entonces la actividad, otra vuelta, sí se escucha. La actividad se va, yo me imagino que en el hito 3 vamos a tener, vamos a copiar aquí, vamos a tener actividad relacionada con justamente el ingreso a las aulas virtuales. Vamos a poner un cuestionario, el video de Sampieri más un pequeño cuestionario que ustedes van a resolverlo ahí mismo para poder darle utilidad a esta plataforma. Ya, aquí vamos a poner réplicas, links de reuniones virtuales y no sé cómo hacerle una nueva responder. Vamos a poner aquí el nuevo link, enviar. Ya. Por ahí hay algún docente que quiera ingresar a ver la clase, ¿no? Entonces, dicho eso, vamos ahora sí a hacer un pequeño repasito donde nos habíamos quedado en la parte de la teoría. Vamos a nuestra diapositiva de PowerPoint. Ok. Creo que se va a quedar un poco, después de tanto hablar de esta parte de investigación y de los antecedentes y del marco teórico, yo creo que se les va a quedar un poco más fácil. Ojalá yo desearía con todo corazón que les fuera más sencillo y fuera más fácil, pero la investigación es así, es compleja y pues sería más sencillo que yo copie y no tenga que poner las referencias y que no sean con referencias más de una, pero es así, o sea que no nos queda otra. Entonces, ¿qué componentes teníamos dentro de lo que es el marco teórico? ¿No? Los antecedentes, que es importante, que como su nombre lo dice, antes de todo, antecede a mi investigación, antes de comenzar, eso quiere decir antecedentes de la investigación, yo tengo que colocar esta pequeña parte que está constituida por las investigaciones que han realizado otros investigadores dentro de mi área de investigación, dentro de mi objeto de investigación. Por eso dice que todo lo que se conozca en la ciencia, pero que esté directamente relacionado con el objeto de investigación. ¿Dónde voy a buscarlo? Pues en literatura científica. ¿Qué es literatura científica? Se consideran, ya les había dicho la pirámide, ¿no es cierto? Las revisiones bibliográficas, las comunicaciones personales, proyectos, conferencias, informes de instituciones científicas, de universidades, tesis de las universidades y donde más nosotros nos enfocamos son en revistas y boletines científicos. Y dentro de las revistas y boletines científicos hay un grade, hay una graduación. La más baja va a ser la opinión de un experto, seguida por un artículo original, seguido por una revisión bibliográfica, seguido por una revisión sistemática y por último tenemos la revisión sistemática más el metaanálisis, que lo van a ver a profundidad en medicina basada en evidencia. ¿Con qué finalidad se hace esto?
pues con la finalidad de que nosotros contemos con toda la información necesaria para no meter la pata, para no duplicar un trabajo, para que nuestro trabajo sea de calidad, sea importante, para verificar si no ha habido otro investigador que ha hecho lo mismo y nos dé orientaciones a que no lo hagamos o que lo hagamos con ciertas variaciones. Para eso nos sirve. Entonces, se deben seleccionar en primer lugar en la búsqueda de información. Ya hemos dicho que tiene dos fases, una heurística y una hermenéutica. Debemos seleccionar todas aquellas investigaciones que en realidad nos van a salir como 10,000 artículos, pero de esos 10,000 artículos nosotros tenemos que empezar a hacer una discriminación de cuáles son la información más importante y más relativa, más reciente también de nuestro trabajo de investigación. Otra cosa es importante, ¿por qué habíamos planteado los objetivos al principio? Porque dentro del objetivo ya me da alguna relación de las variables. Entonces, como en el ejemplo de su compañero, él va a buscar la prevalencia y factores de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ¿cuáles serían las variables de la diabetes mellitus? Él lo ha enunciado en su objetivo específico 1, la glicemia, ¿no? Entonces, él también tiene que buscar artículos que cumplan con ese objetivo, que cumplan con la medición de la glicemia. En su segundo objetivo, ha valorado los factores de riesgo, como por ejemplo, edad, ejercicio, consumo de tabaco, consumo de grasas, ¿no? Sedentarismo. Entonces, esas variables también tienen que formar parte de mi marco teórico. Yo debo buscar información relacionada con las variables, con aquellas cosas que voy a medir en mi trabajo de investigación, ¿ya? Dicen, no significa que vayan a ordenarse directamente de acuerdo a esta naturaleza de las variables. Es decir, la naturaleza de las variables son, por ejemplo, variables cuantitativas, cualitativas, variables principales. Hemos visto toda la clasificación de variables en metodología de la investigación. Entonces, no necesariamente dice, hay que buscar y ordenar esto, sino puedo yo guiarme, sí, en relación a los objetivos y no en relación a las variables, organizar mi información de acuerdo a los objetivos. Por eso los objetivos específicos tienen que estar planteados de forma cronológica, porque ese orden en el cual yo lo planteo se va a reflejar en el marco teórico, se va a reflejar en los resultados, se va a reflejar en las discusiones y por último en la conclusión. Entonces, sigo el mismo esquema desde un principio y eso ayuda muchísimo en la parte de literatura. Es importantísimo el colocar el criterio geoespacial, que lo hemos enunciado que es importante en el objetivo general. Geo quiere decir sitio, sitio y espacio. Entonces, yo voy a empezar en el modelo de embudo, ver la jerarquía. Sus compañeros primero tenían que haber buscado dentro del espacio local, es decir, dentro, si van a hacer su trabajo en, no sé, en el plan 3000, si la clínica se encuentra en el plan 3000, entonces primero buscar si es que hay trabajos en el plan 3000. Ok, no hay. Si no hay, entonces voy a buscar de toda la región, de todo Santa Cruz. No hay. Entonces voy a buscar de todo el oriente. No hay. Entonces me voy a la nacional. Voy a buscar datos de toda Bolivia. Y si no hay, recién empiezo a buscar datos de Latinoamérica. Y si no hubiera datos de Latinoamérica, entonces datos globales. ¿Ya? Es importante esto porque mientras más me aleje del lugar, menos comparable van a ser estos resultados con mi trabajo. Y eso me va a complicar porque un trabajo de investigación se hace interesante cuando compara. Es decir, yo encuentro prevalencia del 10% de diabetes mellitus en este lugar. Perfecto, o sea, 10%, pero si ese 10% es mucho, es poco, es importante, es relevante. Por ahí es una población que 10%, wow, tiene bajísimo.
Tiene bajísimo porque en Santa Cruz la prevalencia para todo Santa Cruz está por el 30%. Entonces, esa población la investigaré. ¿Cómo ha logrado de que su prevalencia sea del 10% cuando el resto es del 30%? O todo lo contrario, por ahí en la zona, en toda Santa Cruz, por ejemplo, urbana, la prevalencia es del 5% y ellos tienen el 10%. Entonces diría, bueno, o sea, ¿qué factor está provocando de que en este lugar sea mayor que en el resto? ¿No? Entonces, por eso es importante el tener un marco de referencia con qué comparar. Siempre va a ser mejor comparar con algo que esté muy cerca. Inclusive, si fuera en el mismo lugar, también es importante porque recordemos que los trabajos son trabajos de años pasados. Entonces, si el año pasado yo hice una investigación y encontré del 10%, apliqué una estrategia, hice charlas educacionales, etcétera, y al siguiente año yo vuelvo a hacer con la misma metodología en las mismas personas y descubro que ha reducido a un 8%, entonces yo voy a decir que mi estrategia fue eficiente al bajar de un 10 a un 8%. Entonces, fíjense que así sea en el mismo lugar, la investigación puede replicarse exactamente, salvo la temporalidad, ¿no? Que uno puede ser un año y el otro año, y ahí también me es válido para comparar. Por eso dice, es importante que se desarrolle en un espacio geográfico similar o cercano de la investigación. Y eso me aporta mejor orientación al trabajo de investigación. Si yo no tengo de espacios locales, buscar latinoamericanos, y si no tengo, dice mundiales, ¿ya? ¿Qué tengo que registrar? Bueno, no tengo que copiar, dice aquí, no se trata de copiar. Es decir, lo que les decía, en su ficha bibliográfica no van a copiar todo el artículo, no van a copiar toda la introducción, no van a copiar todo el resumen, no. Porque eso lo único que les va a lograr es confundirlos. Solamente la parte más crucial, lo más importante de ese artículo tiene que ser extraído y colocado en las palabras suyas. Yo leí la diabetes mellitus, entonces yo lo voy a transformar en mis palabras. Si yo lo coloco literal como lo puso el autor, son dos cosas. Uno se llama parafraseo. Si yo cito, bueno, fulanito de tal dijo esto textualmente y copio, entonces eso se llama parafraseo. O de lo contrario, si yo no pongo quién dijo esto y yo lo copio tal cual, eso se llama plagio, ¿ya? Y para todos ustedes, decirles que la universidad tiene un detector de plagio y que sus trabajos de investigación finales van a pasar todos por ese detector de plagio, y si tiene más de un 4% de similitud con algún trabajito, ese trabajo no va a valer. Entonces, se les va a dar a ustedes el nombre se llama el Copy Spider, para que ustedes mismos metan al Copy Spider su trabajo, y si ven que está más de 4 o más de 5, vean qué lugares está mal y cambien, léanlo y póngalo con sus propias palabras, ¿ya? Bueno, aquí, ¿qué datos tengo que registrar de los artículos que voy a revisar? Pues lo necesario para hacer una revisión bibliográfica y para poner una cita es el autor, el año, el lugar, ¿no? Y todos los datos, por ejemplo, de dónde se desarrolló, si fue en una universidad, si fue de un trabajo científico, etcétera. También los contenidos de las conclusiones y recomendaciones. Ya no se aconseja copiar la parte de introducción, porque la introducción es la revisión bibliográfica de ese autor que él hizo con otros artículos. Entonces, si nosotros copiamos la introducción, prácticamente sería un plagio. Lo único que sería original en un artículo son las conclusiones y las recomendaciones del investigador de ese artículo, ¿ya? Entonces, eso también para tomarlo en cuenta. Sobre la antigüedad de las fuentes, pues en medicina se dice que en el caso de especialidad, máximo 2 años de antigüedad. ¿Por qué? Porque medicina se mueve muy rápido.
Sin embargo, como tiene más fines educativos, la antigüedad que se les permite son de 5 y de 10 años, ¿ya? De 10 años para libros y de 5 años para artículos científicos. ¿Por qué? Porque los libros tienen, pues tardan mucho más en actualizarse que un artículo científico. Entonces, esos serían los límites que tendrían que hacer. Aquí dicen una antigüedad de 17 años, ya pues ya 17 años para la medicina es demasiado. Deben tener máximo, dice, 10 años, ¿no? Y 5 años para lo que son los artículos científicos. Y por último, ¿cuántos antecedentes debo registrar? Que es lo que normalmente preguntan. Hay revisiones bibliográficas de 200, 300 artículos. Eh, depende mucho de cuánta información vaya a tener, ¿no? Eh, Aquí dice, para un proyecto de tesis, para el proyecto, para cuando todavía yo estoy presentando mi idea de investigación, que hayan revisado 2, 4, 5 que yo les he pedido, está bien. Pero ya para armar el marco teórico de su trabajo, ahí por lo menos van a necesitar unas 10, 20 artículos de revisión, ¿no? Entonces, aquí tendremos, si registramos 3 por variable, entonces, dependiendo de la cantidad de variables, vamos a tener 10 antecedentes, 6 antecedentes, etcétera, ¿no? Entonces, aquí más o menos me da esa referencia. Por cada variable, por lo menos de 3 a 5 antecedentes. Entonces, en su caso de su compañero, que su variable era glicemia, que era edad, que era fumar, ejercicios, alimentación, entonces ya, ahí ya van 5. 5 por 5, por lo menos 25 citas bibliográficas debería tener ese trabajo, ¿ya? Em, no se trata de copiar, ya me habíamos dicho, sino de usar la información traducida en las propias palabras de lo que a ustedes les parezca más importante, ¿ya? Eso va a generar una base teórica, es decir, la base teórica me va a dar la parte de la teoría, ¿no? Entonces voy a decir, ¿qué dice la teoría? Y aquí la base teórica normalmente en medicina va a explicar el fenómeno. En este caso, en la base teórica de sus compañeros, tendría que explicar, ¿no es cierto?, cómo esos factores de riesgo están creando o están contribuyendo a la formación de la diabetes mellitus de tipo 2. Cómo a partir del tabaquismo se explica que contribuya a una diabetes de tipo 2, ¿no? Entonces, esta base teórica no es nada más que describir los procesos que se van a ir formando para llegar a eso. En el caso, por ejemplo, de conservación de cadáveres, esta parte de bases teóricas me lo han hecho excelente, porque me han puesto los diferentes tipos de conservación y cuál es la base teórica de cada uno, en glicina, en formol, etcétera. Y eso está excelente, pero eso es parte de la base teórica. Y lo que ellos se olvidaron era colocar primeramente un poquito de los antecedentes, ¿no? Y de las variables. Para construir las bases teóricas, bueno, hay que identificar cuáles son las fuentes, es decir, la información, analizarlas y luego registrar sus contenidos y marcarlos dentro del estilo de las citas que se va a asumir. Las citas bibliográficas vamos a tener yo les voy a mandar tal vez ahí un video de los diferentes tipos de citas bibliográficas y vamos a tener una pequeña práctica para identificar si la cita bibliográfica responde a un artículo, a un libro, a un artículo de un libro, etcétera, que ese es, me parece que es importante y relevante para ustedes, ¿ya? Las palabras claves son importantes para buscar, ¿no? Entonces ustedes pueden entrar, en este caso aquí dice Google, yo recomiendo Google académico de Science Web o cualquier otro buscador científico, si entran a PubMed también, siempre se basa en palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? Son aquellas palabras que no llevan conectores, por ejemplo, no llevan de, en, para, sino directamente. Por ejemplo, si yo veo cáncer de mama, la palabra clave será cáncer y será mama, ¿no? Y también si yo quiero ver dentro del cáncer de mama la prevalencia, entonces pondré prevalencia, cáncer, mama, ¿no? Entonces son palabras
clave, palabras que me van a ayudar a encontrar el contenido que yo quiera. Bueno, hay algunos criterios para selección de las bases teóricas, ¿no? Partiendo del problema de investigación, yo puedo generar una teoría de por qué esto es un problema. Entonces, ahí podré poner, por ejemplo, medicina es muy común que de acuerdo a la naturaleza del problema a investigar, la mayoría de los problemas tienen un origen más que todo epidemiológico, ¿no? ¿Por qué es importante un tema en salud? Es porque tiene una determinada epidemiología. Entonces, normalmente, y esto no sucede en otras áreas, cuando nosotros escogemos la naturaleza del problema de investigación, nos vamos a referir específicamente a la epidemiología. Entonces, en sus apartados debería decir Doutora, la epidemiología. permiso. Sí, adelante. La internet de Meire se encerrou. La internet de Meire. Ya, pero ella está Sim. presente. Estaba Já? presente. Ok, vamos a Ok. ponerle. Gracias. Bueno, entonces, vamos a tratar de pasarlo esto rapidito, porque creo que ya hemos hablado. Entonces, también tenemos el criterio geoespacial, que también ya hemos dicho, que primero vamos a trabajar con las bases que estén más cerca e ir alejándonos, dependiendo de cuánto tengamos. Después, la antigüedad, ya hemos hablado sobre la antigüedad. ¿Cuántas bases teóricas? Pues depende de la cantidad nuevamente de los objetivos específicos y de las variables de investigación, ¿no? Por cada variable debería buscar 2, 4, 5 artículos científicos que me hablen sobre esa variable, ¿ya? Vamos terminando. Normalmente, y no en todos los casos, no sucede en los artículos científicos, pero sí ocurre normalmente en las tesis, por ejemplo, hay que colocar como un pequeño glosario, es decir, como hay que poner un diccionario, es decir, nosotros vamos a hacer las siguientes definiciones. Entonces hay que poner, se entiende por cáncer de mama a cualquier neoplasia benigna o maligna del tejido mamario, ¿no? Entonces hay que poner normalmente solamente en tesis, en monografías, hay que poner un glosario de términos básicos. Esto no ocurre en los artículos científicos, a excepción de algunas revisiones sistemáticas, donde sí yo necesito poner una definición de términos básicos. ¿Dónde encuentro esta definición? La voy a encontrar en los llamados tesaurios. Y ahora vamos a irnos un poquito, tal vez esto sea un poco más interesante para ustedes. Vamos a irnos acá y vamos a ver qué es un tesaurio. Que eso no se los va a decir Sampieri porque obviamente no corresponde. Entonces, para medicina hay los famosos términos MESH. ¿Qué son los términos MESH? Fíjense, el término MESH es Medical Subject Headings, es un tesaurio específicamente de medicina, que es un vocabulario controlado, es decir, es como un diccionario de términos médicos. Entonces, normalmente yo, si quiero buscar gripe, ¿no? El término MESH para gripe es influenza humana. Entonces, yo no puedo buscar gripe, tengo que buscar influenza humana. Yo normalmente para saber cómo y dónde buscar, tengo que entrar al PubMed y dentro del PubMed me tengo que ir al glosario de los datos MESH. Ya PubMed trabaja con datos MESH y hay otros tesaurios en medicina, obviamente. Entonces aquí yo, por ejemplo, voy a poner cáncer. Ahí ya me sale todos los tipos de cáncer y fíjense, aquí tengo breast cancer. Ok, entonces aquí me dice, ¿qué es lo que tú quieres buscar? Yo quiero buscar cáncer de mama, ¿no? Y aquí me dice, ¿quieres ver cáncer de mama del linfedema? ¿Quieres ver neoplasmas del seno?
Entonces aquí me dice, se refiere a todos los tumores o cáncer de mama. Breast neoplasm en varones. Quiero buscar la proteína BCRA1, que es un factor de riesgo. Entonces, aquí me dice, fíjense, me sale la palabra y me da la descripción, ¿no? Entonces, normalmente yo utilizo esta descripción para hacer mi glosario. Estos términos MESH, como podrán darse cuenta, están escritos en inglés. Por eso es que es muy importante para medicina y para la investigación que sepan inglés. Ok. Bueno, entonces ya sabemos de dónde vamos a sacar los términos. Si en algún momento les piden, si su trabajo les pide que pongan glosario de términos, pues vayan a los términos MESH y búsquenlos ahí, ¿no? ¿Es un diccionario? Sí, no. O sea, es lo que entiende el investigador por ese término en específico. Y ya en medicina nos evitamos de todo esto porque ya los glosarios de medicina son específicamente para eso. Bueno, entonces, ¿cómo van a redactar? Primero van a agarrar todos sus conceptos, y luego los van a expresar de forma metafórica, es decir, de una forma literariamente aceptable para que cualquier lector pueda entenderlo y que esté dentro del contexto de lo cual ustedes van a trabajar. Creo que lo podemos dejar ahí. Ya los aburrí demasiado con esta parte del marco teórico. Yo particularmente me emociono mucho porque me encanta. Es mi pasión la parte de investigación y la parte de metodología, aunque normalmente no tengo tanto tiempo como para desarrollar investigación, pero esperemos que eso vaya cambiando con el tiempo. ¿Preguntas? Ya, que fue creo que más un monólogo. Vamos a ver entonces las personas que no contestaron en la lista al principio. Alex. Yo, Alex, qué bien. Vamos a ver. y doctor, Por orden, por favor. Diego Mauricio Valderrama. él me dijo que agarre y se lo diga porque hoy día salió a hacer sus compras, solo hoy tenía. Sí, vamos a ponerle licencia. Meire, ya sabemos que entró, pero tuvo problemas con su internet. Gracias. Gisela Marieli Carizaya. Jair, ¿ya estás? ¿Llegaste? ¿Llegó Jair? No llegó. No llegó. Brian Alejandro Salas, Joa Víctor Chiquito, ellos nunca llegan entonces. Erika Vanessa Daza. Erika. No está. Fabiana Escalante. Fabi, ¿sí estás? Ya te vi. Tatiana Garnica también. Juan David no está, ¿no? El teléfono de Poliana. Ya. Vamos con Poliana, también ya llegó. Gracias. Jorge Eduardo Ligerón. Gracias. Jorge Eduardo Ligerón. Iris Stephanie. Nada. Fernando Moura. John Douglas Pérez. Pablo Macario. Roberto Sánchez. Walter Silva. Adriana Torrejón. Ya llegó, ¿no? No. A ver, vamos a ver. Torrejón no está. Jocelyn Hinojosa. No. Creislane Justiniano. Arce Maquelín Velázquez. No, tampoco. Y Ruth Saucedo, que sí está. Okidoki. Ya. Ok, chicocos, entonces, ¿en qué quedamos para esto? Por favor, las personas que no han enviado su trabajo,
Yo no sé si están esperando aplazarse en la asignatura, porque un 0 en el hito 2 directamente es aplazo, ¿ya? Entonces, para que no queden con 0, se les va a dar la oportunidad por, ya les he indicado, por la mitad de la nota, pero no va a ser hasta que termine el semestre, por favor. Vamos a darle solamente plazo hasta este viernes para que puedan subir su trabajo de investigación, su evidencia del hito 2, o de lo contrario, yo lo lamento mucho, tengo como 7 u 8 personas que no han enviado su trabajo y ellas ya directamente quedarían retiradas de la materia, salvo que tengan un problema muy grande, por ejemplo, de conectividad, que no tengan acceso a internet o que tengan un problema, que por favor tienen que gestionarlo con servicios estudiantiles, porque ya nosotros como docentes sale de nuestras manos poder hacerlo, ¿no? Entonces, Servicios Estudiantiles está gestionando con todos aquellos estudiantes que no tengan la posibilidad de ingresar a las clases virtuales por X o Z motivos. Les doy un ejemplo. Tengo un alumno en enfermería que él está trabajando en doble, triple turno por este tema del coronavirus. Entonces, él es una excepción. Tengo personas que se han ido al campo y que la recepción de internet es realmente mala y estamos trabajando por video, se le manda el video de YouTube y ella en la noche, como es mejor el internet, descarga y lo ve. Entonces hay soluciones y yo les voy a pedir que por favor, si tienen algún problema, comuníquense con servicios estudiantiles para que no se queden perjudicados y podamos tener el avance regular de la asignatura. Lastimosamente, es grandísimo metodología de la investigación, es enorme y tenemos muy poco tiempo para trabajarlo. Bueno, son las 9:09, sé que tienen otra clase, les agradezco muchísimo, les mando un abrazo a la distancia, cuídense mucho, cuiden a sus parientes, lávense las manos hasta que se queden sin huellas dactilares, que de todas maneras van a terminar así porque todos los médicos cirujanos quedan así sin huellas dactilares. ¿Preguntas? ¿Nada? No. ¿Ya? Bueno, chicos, sí. Gracias. Disculpe, siempre se le puede enviar mensaje por WhatsApp, ¿verdad? O sea, en la tarde o disponible está. Normalmente deberíamos hacerlo en las horas de práctica. Por eso las horas de prácticas yo debería ocuparlas para responderle sus mensajes. Pero es ilógico que yo espere hasta el viernes para contestarles un mensaje. Escríbame en la medida de lo posible, yo les voy a contestar. Aunque sea a las 3 de la mañana, yo les contesto el mensaje. Pero ya tienen que entender, yo tengo que cocinar, tengo que atender mis clases, tengo que revisar trabajos y queda un poquito difícil a veces para darle tiempo a las redes sociales, pero dentro de lo posible sí les voy a contestar en el tiempo más rápido que pueda, ¿ya? Tengo por ejemplo, tengo una charla pendiente con Ruth, que yo creo que lo vamos a hacer dentro de un momento más para solucionar alguna duda que tenga ella. Y si tienen ustedes también dudas, por favor, escríbanme. Vamos a buscar un horario para poder hacer, aunque sea la conferencia vía WhatsApp o mandarles material, ¿ya? Ya. Queda entonces para la próxima semana. Les subo un videíto de Sampieri de 10 minutos, lo ven y contestan un cuestionario, ¿vale? Listo. Bueno, chicos. ¿Eso para la próxima semana? Sí, para la próxima semana. Les voy a subir aquí a la plataforma, van a entrar a metodología de la investigación, entran a marco teórico y en el marco teórico les voy a poner aquí una tareita de ver el video y contestar unas preguntitas, muy sencillitas, así muy facilitas. ¿Ya? ¿Cuándo va a ser esa tarea? Profe, fue a salir ya. Ya, puede salir. Va a Hasta ser luego. hasta luego, para la próxima semana. Ya la próxima semana, si yo les pongo el viernes, es hasta el viernes de la siguiente semana. Van a tener una semana para hacerlo. Ay, ya, doctora. ¿Ya? Gracias. Ok. Bueno, chicos, nos vemos. Hasta No, luego. doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctora. Chao. Hasta luego, doctora. Gracias. Chao, chao.